En el año 2024, el aeropuerto internacional más transitado del mundo procesó a más de 92 millones de pasajeros, una cifra que supera las estadísticas de Londres Heathrow, Los Ángeles y cualquier otra instalación aeroportuaria sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, bajo el brillo de sus terminales de lujo y su eficiencia automatizada, esta infraestructura se está desmoronando silenciosa y sistemáticamente. No por un ataque terrorista, una guerra o un desastre natural convencional, sino por algo mucho más aterrador y profundo. Un fallo de diseño fundamental que fue horneado en su ADN desde el principio. Un defecto que los responsables de su construcción conocían y sobre el cual decidieron guardar silencio. Aquí se plantea la pregunta que nadie en el mundo de la aviación se atreve a responder con total honestidad. ¿Qué ocurre cuando el centro de conexiones más importante del planeta, aquel que une Asia, Europa, África y las Américas, comienza a ceder bajo el peso insoportable de su propia ambición? Porque ahora mismo, en el Aeropuerto Internacional de Dubái, conocido mundialmente por sus siglas de XB, eso es exactamente lo que está sucediendo. Los 92 millones de pasajeros registrados en un solo año representan un número tan colosal que apenas es asimilable para la mente humana. Para ponerlo en perspectiva, es el equivalente aproximado a que toda la población de Alemania pase por un solo complejo de terminales cada 12 meses, provocando que cada puerta de embarque, cada pista de aterrizaje, cada carril de aduanas y cada cinta de equipaje se encuentren sepultados bajo una avalancha de tráfico humano que la infraestructura nunca fue diseñada para absorber. Este relato no es solo una crónica local sobre Dubái, sino que se ha transformado en una emergencia global de primer orden, ya que DXB no es simplemente un aeropuerto, es la columna vertebral del sistema de transporte aéreo mundial, el tejido conectivo entre Oriente y Occidente, el punto único a través del cual el mundo respira. Y cuando la columna vertebral se rompe, todo el sistema se quiebra con ella. Para comprender la magnitud de este colapso potencial, es imperativo analizar qué es lo que el Aeropuerto Internacional de Dubái llegó a representar realmente, pues su historia no es solo la de una infraestructura, sino la de una de las apuestas más audaces y arriesgadas en la historia moderna de la humanidad. Si retrocedemos a 1959, el Emirato de Dubái poseía un Producto Interior Bruto inferior al de muchos condados rurales de Estados Unidos. La población total de la ciudad no llegaba a las 50,000 personas y no existía el petróleo en cantidades comerciales, ni los rascacielos, ni una marca global reconocida. Solo había arena, un estrecho canal de agua conocido como el Creek y un hombre extraordinariamente ambicioso, el jeque Rashid bin Said Al Maktoum, quien observó un parche de desierto y decidió que se convertiría en la encrucijada definitiva del mundo. El aeropuerto abrió sus puertas en 1960 con una única pista de asfalto y gestionó apenas 8 vuelos en su primer año de operaciones. 30 años más tarde, Dubái ya estaba reescribiendo las reglas de la industria, alcanzando en 1990 los 5 millones de pasajeros anuales, cifra que escalaría rápidamente a 10 y luego a 20 millones en una trayectoria que no era solo ascendente, sino casi vertical. Sin embargo, la verdadera transformación, el punto de inflexión que lo alteró todo, se produjo con una decisión estratégica tomada en 1985, la creación de Emirates Airline. Dubái no tenía un mercado de aviación nacional propio, no poseía una cultura de aerolínea heredada ni rutas establecidas, ni siquiera una flota previa. La premisa era, bajo cualquier lógica convencional, una locura absoluta. Pues se trataba de construir una aerolínea de clase mundial desde cero, en medio del desierto, con un capital inicial de solo $10 millones para competir y, eventualmente,
dominar a gigantes establecidos como British Airways, Lufthansa o Singapore Airlines. Emirates comenzó sus operaciones en octubre de 1985, con 2 aviones alquilados, pero para el año 2000 ya volaba a más de 50 destinos. En 2010, poseía la flota de aviones de fuselaje ancho más grande de la Tierra, y en 2019, justo antes de la pandemia, transportaba a más de 58 millones de pasajeros anuales, consolidándose como la aerolínea internacional más grande del planeta por capacidad. El arma secreta de este éxito rotundo fue la geografía. Al observar un globo terráqueo y localizar Dubái, se descubre que se sitúa casi con precisión matemática en el centro de las regiones más pobladas del mundo, permitiendo que 2/3 de la población global vivan a una distancia de menos de 8 horas de vuelo. Desde Dubái se puede llegar a Londres, Sydney, Nueva York, Bombay, Nairobi o Pekín con una sola conexión, una perfección geométrica que Dubái convirtió en la estrategia de aviación más agresiva de la historia, basándose en la filosofía del modelo de Hub and Spoke, o centro de conexión llevado al extremo. La idea era tan simple como devastadora en su efectividad. En lugar de volar de punto a punto, por ejemplo, de Londres a Bombay, de forma directa, se incentivaba al pasajero a conectar a través de Dubái, capturando así ambas etapas del viaje y llenando aviones desde cientos de rutas delgadas que nunca justificarían un servicio directo, convirtiendo a Dubái en el centro ineludible de todo. En 2014, DXB se convirtió oficialmente en el aeropuerto internacional más transitado del mundo, superando a Londres Heathrow tras 6 décadas de dominio británico. Un hito que envió ondas de choque a través de la industria global al ver cómo un reinado de 54 años terminaba a manos de un aeropuerto que apenas existía de forma significativa 50 años antes. En su apogeo, DXB albergaba a más de 100 aerolíneas en un complejo en expansión de 3.000 acres, donde la Terminal 3, construida exclusivamente para Emirates, fue en su momento el edificio más grande del mundo por superficie terrestre, con 1,7 millones de metros cuadrados. Una auténtica ciudad dentro de la ciudad que procesaba diariamente a más de 250,000 pasajeros con 163 puertas de embarque y 2 pistas paralelas. El impacto económico directo e indirecto en Dubái se estimó en más de 26.700 millones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente el 27% del PIB total del Emirato, lo que significa que más de una cuarta parte de la producción económica de toda una nación fluye a través de un solo aeropuerto, convirtiéndolo no solo en infraestructura, sino en el motor de una civilización. Sin embargo, el 16 de abril de 2024 las grietas se volvieron imposibles de ignorar cuando una tormenta catastrófica barrió los Emiratos Árabes Unidos, descargando en menos de 24 horas 254 milímetros de lluvia, más de lo que la ciudad recibe típicamente en 2 años enteros. Dubái no estaba preparada para este fenómeno meteorológico extremo y su infraestructura de drenaje, diseñada para un entorno desértico que promedia solo 95 milímetros de lluvia anuales, simplemente colapsó. Las carreteras se transformaron en ríos, los coches de lujo flotaban por la autopista Sheikh Zayed Road, y el agua inundó centros comerciales y edificios residenciales. En el aeropuerto internacional de Dubái, la situación fue apocalíptica. La pista de aterrizaje se inundó por completo, las calles de rodaje se convirtieron en canales navegables, el equipo de tierra quedó inoperable, y los sistemas de gestión de equipaje, ya bajo una presión enorme, se detuvieron totalmente mientras los aviones seguían llegando, porque DXB nunca duerme. En menos de 48 horas, el aeropuerto acumuló un retraso de más de 45,000 pasajeros varados, en escenas que recordaban más a una zona de crisis humanitaria que a un centro de tránsito de lujo, con vuelos desviados o cancelados y Emirates
suspendiendo temporalmente el check-in para pasajeros salientes. Pero lo que hizo de este momento el punto de ruptura definitivo no fue solo la tormenta en sí, sino que el temporal actuó como una prueba de esfuerzo que expuso las fracturas y los límites físicos que DXB había estado presionando durante años. Los analistas de aviación identificaron rápidamente que el aeropuerto ya operaba estructural y físicamente por encima de su capacidad diseñada, funcionando cada día al 120% de sus posibilidades antes de que la lluvia hiciera visible lo que hasta entonces era invisible. La verdad fundamental que las autoridades de aviación de Dubái y su gobierno han gestionado con cautela es que DXB ha alcanzado un techo físico insuperable. El aeropuerto cuenta únicamente con 2 pistas paralelas, y aunque Heathrow también tiene 2, este último gestiona 80 millones de pasajeros mientras que DXB ya maneja 92 millones, y la cifra sigue subiendo. El sistema de pistas en DXB está operando en lo que los ingenieros llaman capacidad de saturación, lo que significa que físicamente no hay espacio para aterrizar o despegar más aviones, y las terminales no se quedan atrás. La capacidad diseñada total de todo el complejo es aproximadamente 90 millones de pasajeros anuales, una cifra que ya ha sido superada. Las proyecciones muestran que la demanda alcanzará los 120 millones para el año 2030, pero el aeropuerto está atrapado en medio de una ciudad densamente poblada y en rápida expansión, sin terrenos disponibles para expandir las pistas o añadir nuevas terminales, sin un proyecto de reestructuración urbana multimillonario que duraría décadas. Además de los límites físicos, existen vulnerabilidades financieras estructurales, como se vio durante la pandemia de COVID-19, cuando Emirates recibió un rescate gubernamental de aproximadamente $3.100 millones para frenar una hemorragia de efectivo que superaba los 1.000 millones mensuales durante el pico de los cierres. Este rescate mantuvo viva la aerolínea, pero también subrayó la dependencia total entre Emirates, el aeropuerto, y el modelo económico de Dubái. Hoy en día, el modelo de hub que hizo dominante a Dubái está siendo atacado desde 2 flancos simultáneos. Primero, el auge de los vuelos directos de ultra larga distancia operados por aerolíneas como Qantas, Singapore Airlines o United, que utilizan aviones modernos como el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350, diseñados para que rutas como Londres a Perth o Nueva York a Singapur sean económicamente viables sin necesidad de escalas. Cuando un pasajero puede volar de punto a punto sin detenerse, la lógica del centro de conexión de Dubái se evapora, representando una amenaza existencial que se acelera cada año. El segundo flanco es el surgimiento de hubs competidores agresivos, empezando por el aeropuerto de Estambul, inaugurado en 2018, que ya gestiona más de 64 millones de pasajeros y cuya capacidad final alcanzará los 150 millones para 2028. Turkish Airlines vuela actualmente a más países que cualquier otra aerolínea, y la posición geográfica de Estambul es casi tan poderosa como la de Dubái, situándose en la bisagra entre Europa, Asia y África. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Hamad en Doha, Qatar, tras el impulso del Mundial de 2022, planea alcanzar los 70 millones de pasajeros para 2030, con Qatar Airways como estandarte en una rivalidad feroz y personal con Dubái. Sin embargo, el competidor más alarmante es el futuro Aeropuerto Internacional Rey Salman en Riad, Arabia Saudita, donde el reino se ha comprometido a invertir $100.000 millones para crear una instalación diseñada para gestionar 185 millones de pasajeros anuales con 6 pistas paralelas y una nueva aerolínea nacional, Riyadh Air, respaldada por el inmenso poder financiero del Fondo de Inversión Pública saudí. Ante esta presión, el plan estratégico de Dubái siempre fue reemplazar DXB por el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, DWC, ubicado a 37 kilómetros al sur de la ciudad, un proyecto anunciado con fanfarria para convertirse en el más grande del mundo
con una capacidad de 260 millones de pasajeros, 5 pistas y 4 terminales en una aerotrópolis de 140 kilómetros cuadrados. La intención era migrar gradualmente las operaciones de Emirates a Al Maktoum, cerrar de XB y redesarrollar esos valiosos terrenos en un masivo proyecto urbano. No obstante, el desarrollo de Al Maktoum ha sufrido retrasos sistemáticos y costosos durante más de una década. El proyecto debía recibir sus primeros vuelos de larga distancia en 2018, luego se pospuso a 2020 y 2025, y ahora, el objetivo revisado para la primera fase importante es 2030, como pronto, una fecha que sigue sin estar garantizada debido a complicaciones políticas y económicas, incluyendo el bajo rendimiento de la zona residencial y comercial de Dubai South y la falta de conexiones de tránsito adecuadas con el centro de la ciudad. Mientras tanto, el retraso obliga a DXB a seguir operando muy por encima de sus límites, degradando la experiencia del pasajero y aumentando la desventaja competitiva frente a sus rivales, mientras la infraestructura envejece bajo una carga implacable. Esta situación revela una fragilidad fatal en el modelo de Dubái. La concentración extrema de tráfico en un solo punto geográfico crea eficiencia, pero también una vulnerabilidad catastrófica, como demostraron las inundaciones de 2024, donde un solo evento meteorológico puso de rodillas al centro de conexión global. Con el cambio climático proyectando eventos meteorológicos más severos y frecuentes en el Golfo Pérsico, un aeropuerto sin redundancias ni sistemas de respaldo geográfico se enfrenta a una amenaza sistémica que afecta a todo el transporte aéreo mundial, que carece de un plan B para absorber el tráfico de DXB si éste fallara por un periodo prolongado. Dubái no desaparecerá de la noche a la mañana, y el gobierno tiene los recursos para gestionar la transición, pero la era de su dominio incuestionable ha terminado. Los datos muestran que la brecha con sus competidores se está cerrando rápidamente mientras los nuevos actores aprenden y mejoran las lecciones que Dubái enseñó al mundo. Hemos construido el sistema de viajes globales como una rueda con Dubái en su eje, pero una rueda es tan fuerte como su centro, y cuando el centro se debilita, todo el sistema tambalea. Las inundaciones de abril fueron una advertencia de que el nodo más crítico de la aviación global es vulnerable, física, operativa y estructuralmente, dejando en el aire la inquietante pregunta sobre qué sucederá si la encrucijada del mundo de repente no puede procesar el tráfico del mundo. Optimizar la eficiencia a expensas de la resiliencia es la vulnerabilidad definitoria de nuestro siglo, y el Aeropuerto Internacional de Dubái se está quedando sin tiempo, mientras 92 millones de pasajeros anuales siguen confiando en un sistema que podría no ser tan sólido